Doctor Fernando Vargas Kemba, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Doctor Demar, buenos días, muchas gracias por esta invitación, un saludo especial a su mesa de trabajo, por supuesto, a todos sus oyentes, y al doctor Fernando Londoño, a quien pedimos que al Todopoderoso que los tenga pronto en estos micrófonos que hacen mucha falta en este país. Muchísimas gracias por su mensaje siempre, doctor Fernando Vargas. Doctor Fernando, usted, un hombre víctima de las FARC, perseguido por la guerrilla, y sobre todo un activista de derechos humanos, uno de los verdaderos activistas de derechos humanos que tiene este país, que ha tenido que ver con horror cómo aquí la razón la tienen los victimarios, pero las víctimas muy pocas veces. Ayer, 5 años de la firma del acuerdo de impunidad con las FARC. ¿Cuál es el balance que hace usted como representante de víctimas de la guerrilla? Doctor Demar, desde el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, pues hemos hecho un seguimiento paso a paso. Participamos en los debates constitucionales ante la Corte en muchos de los puntos de los acuerdos en los que nos estamos, por supuesto, acompañando. Y 5 años después, pues el resultado era el que se presagiaba desde aquel entonces. Es que, a ver, hoy que tenemos un aumento desbordado de cultivos de coca y, claro, por supuesto, de producción y exportación de cocaína. Pero un aumento desbordado de esos cultivos, y además los cultivos ahora son mucho más productivos. Esta situación de productividad nacional, del aumento de la producción de coca a nivel nacional, generó, por supuesto, una multiplicación y fortalecimiento de los grupos armados, que responden a organizaciones narcoterroristas como las FARC o sus disidencias, que ahora pues ya no sabemos quiénes se llaman FARC, a quién es ese que el gobierno americano le va a levantar el calificativo y la sanción como grupo terrorista, si a las FARC del Congreso o las FARC del Monte, que Juan Márquez y compañía, otra vez más de 6.000 hombres en armas, de manera que ellos con el ELN, con los grupos, unas bandas armadas, unas bandas criminales, que compiten a veces por territorios, matando gente entre ellos, los líderes sociales y gente que tal vez no alcancen a tener la connotación de líder, pero eran colombianos inocentes, que se ven envueltos en esa guerra narcotraficante entre facciones, entre guerrillas, entre bandas criminales que compiten por territorios o que simplemente se reparten territorios en medio de masacres, territorios con coca, por supuesto, en medio de masacres y de personas inocentes. Esa es la red. Tenemos problemas con la comunicación que tenemos hasta ahora. Doctor Fernando, permítame, vamos a rectificar la llamada porque lo estamos escuchando con intermitencia. Me dice, ¿me está escuchando bien ahora mismo? Bueno, vamos a rectificar la llamada. Y es que, a ver, Nicolás, lo que tenemos en estos momentos es una situación bien paradójica. Doctor Fernando, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, doctor Demar, ahora sí me copia bien. Por favor, siga usted, siga usted. Gracias, les estaba diciendo que esos territorios de coca son repartidos entre esas facciones de las FARC, llámense disidencias o como se quieran llamar, el ELN, grupos y bandas criminales que se reparten esos territorios en medio de un desangre de sus pobladores, van asesinando pobladores a diestra y siniestra. Esa es la realidad nacional incrementada ahora enormemente con el asesinato diario de miembros de la fuerza pública en emboscadas, en el pistoletazo en las calles de los pueblos. Permanentemente estamos viendo el asesinato de policías y soldados, que se incrementa en Colombia a nivel regional. A nivel urbano tenemos lo mismo, que es paradójico, yo pienso que es el microtráfico, la producción tan desbordada de coca y la agitación urbana de las milicias de las FARC que no fueron desmovilizadas en ese proceso de Santos, pues que ha conducido a que muchas zonas de las ciudades, casi todas las ciudades, pero digamos que las principales ciudades de Colombia, muchas de sus comunas y sus barrios y sus zonas están en manos de organizaciones terroristas urbanas. Eso lo hemos visto en estos años precedentes, en estos últimos 2 años, con esa agitación urbana terrible, que ya hay pruebas que han tenido financiación del ELN y otras de las disidencias de la FARC, pero siempre hay financiación
del narcotráfico. De manera que esto por una parte a los 5 años. Tenemos un terrorismo urbano que no teníamos antes de la firma de la paz. Vea usted. Tenemos algo que es sorprendente, doctor de Mar, y es que tal vez en los años 90 podríamos decir que las FARC tenían un cierto control de unos territorios. Podríamos aceptar eso, en gracia de discusión. Pero eso con el Plan Colombia se les acabó. Eso con las operaciones militares se les acabó. Eso cuando se dio de baja en operaciones militares de Fuerza Aérea y Ejército, con los bombardeos en las zonas campamentarias y con la baja de sus cabecillas históricos más importantes, eso se acabó. O sea, en el 2010 ya no podía sostener nadie que las FARC tenían territorialidad fija, permanente, ninguno. Sobre ese esquema es que Santos negocia. O sea, él negocia sobre el éxito militar de las fuerzas militares y la Policía de Colombia. Él negocia sobre el éxito del Plan Colombia, que es lo que él negoció. O sea, convirtió el éxito del Plan Colombia en una derrota estratégica para la política en Colombia. De manera que sobre esa negociación, mire usted, 5 años de una inversión billonaria, doctor de Mar, que ustedes lo han denunciado en muchos de sus salidas noticiosas, para sostener todo el aparato burocrático que se montó en la negociación entre Santos y las FARC. Me refiero a eso que llaman el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que no tiene nada de esas siglas en realidad, donde se pagan millones de pesos, cientos de millones de pesos anualmente a lo que se llama esa creación de esa justicia propia de las FARC, que es la JEP, la creación de su propia verdad, que es la Comisión de la Verdad, y que tenía además 3 años de existencia y ya fue prorrogada otros 9 meses, si mal no estoy, por la Corte Constitucional. Entonces son organismos que se van prorrogando con ayudas de la Corte Constitucional. Allí hay un desangre terrible del presupuesto nacional, porque a eso hay que sumarle además los costos de la comisión, los costos de la JEP, y hay que sumarle los costos del sistema de seguridad que se montó para las FARC, que son en este momento 1.200 hombres, que me dicen que van a incrementarse en 300 más, para 1.500 hombres, que los rearmó el gobierno, los rearmó el Estado, para que fueran los escoltas con carros blindados y armas de sus jefes de las FARC en estos 5 años, que siguen siéndolo. Además, a esto hay que llevaron al ejército y la policía a ser juzgados en el tribunal de las FARC, creado por y para las FARC. O sea, a la JEP es un hecho insólito, sorprendente en el mundo, doctor de Mar. Aquí hay militares y analistas internacionales que quieren ver cómo fue posible que el Ejército Nacional haya sido puesto a ser juzgado por un tribunal creado por su enemigo. De manera que allí en ese tribunal... Eso, doctor Fernando, perdóneme, le hago un símil. Eso es tanto así como si el mundo hubiera guardado silencio y hubiera sido posible que los tribunales en Nuremberg hubieran sido establecidos por el nazismo, ¿no? Por supuesto, eso se llama la justicia del enemigo, eso es algo absurdo, que debilita la moral militar en momentos en que la llamada guerra, que es una agresión comunista desde el comienzo, una agresión terrorista, está en su plenitud hoy en día. Fíjese que el 6CR, después de la firma del acuerdo de paz hace 2 años, el 6CR nos avisó en una comunicación aquí en Colombia, que el 6CR vislumbraba que en Colombia habían 5 conflictos armados. Doctor de Mar, por favor, pongámosle atención a esto. Dicen que firmaron la paz hace 5 años y la están celebrando y viene el secretario de Naciones Unidas a hacer la fiesta. Pero el 6R nos dijo hace 1 año y medio en un documento que ellos veían en Colombia 5 conflictos armados, adelantándose a que entonces tendremos 5 procesos de negociación de aquí en adelante según el 6R. O sea, nos llevan programado la rendición y la entrega de Colombia y de las fuerzas militares a punta de mesas de negociación. Pero vea, ahí no para esto de los 5 años, y perdónenme un minuto más que me demore. Es que es sorprendente. De las víctimas nada, doctor de Mar. Eso de que las víctimas
son el centro del proceso, fue la frase más falsa de todo el proceso. Allí cabalgaron sobre el lomo de esa mentira el presidente Santos y las FARC y todos sus áulicos y toda su rosca en mermelada, que es la manera decente como se le dice a la repartija del presupuesto de los colombianos. De las víctimas nada. De las llamadas curules que están ahora hablando que las curules de las víctimas no para las víctimas, son para las FARC, eso es absolutamente claro. Las zonas, las jurisdicciones en que se repartieron esas curules son territorios absolutamente de presencia de las FARC ahora, de civil, pero ahí están sus milicias, ahí están zonas campamentarias, ahí están, es decir, allí en esas zonas están las FARC, ninguna víctima de ellas puede hacer política sin correr el riesgo de su vida, de manera que esas 16 curules serán absolutamente puestas al servicio y para las FARC. Y las víctimas, mientras hacen cola, doctor Demar, de más de 12 años para que le paguen su pobre reparación, quiero anotar, es más casi que una ofensa, porque se paga por núcleo familiar y no por víctima individual, vea usted. Entonces, mientras esperan estos años, que hay cantidad de víctimas de la FARC haciendo cola, yo no sé allí, esto lo hablamos en la campaña con el presidente Duque y la vicepresidenta, pero 3 años y nada que ni siquiera les dimos intención de mejorar la situación. Haciendo cola abajo en los estantes, supongo yo, de la unidad de víctimas, esperando esa reparación. Mientras tanto, esas familias campesinas, doctor Demar, pasando las duras y las maduras para poder sobrevivir sin ningún, oigan bien, sin ningún apoyo económico que sí tienen sus victimarios de las FARC, a quienes pactaron con el gobierno pagarles emprendimiento, seguridad, activismo político, seguridad social, y además tienen que soportar las víctimas, doctor Demar, la impunidad escandalosa que 5 años después de ese acuerdo cobija todos los crímenes de las FARC. De manera que, doctor Demar, ahí tiene usted una breve visión desde el campo de las víctimas de las FARC de lo que han sido estos 5 años de supuesta paz. Doctor Fernando, muy buenos días y bienvenido a la hora de la verdad. Yo quisiera cambiarle un poco de tercio, porque ayer, pues todo, con base también en su análisis, ayer vimos al presidente Duque saludarse con el expresidente Santos, con el expresidente Ernesto Samper y bueno, con toda la comitiva, el séquito de los áulicos del acuerdo de paz, y su discurso pues fue protegiendo las obras de su gobierno, que era apenas lógico, pero fue prácticamente en contravía, digamos, no iba en la misma línea de una carta o una misiva que mandó el expresidente Uribe casi que simultánea el día anterior al último evento al secretario general de las Naciones Unidas, donde hace pues unas duras críticas, contundentes críticas sobre el acuerdo de paz. Y pues en el último evento el presidente Duque comenzó a no solamente a tener una línea más moderada, sino que fue tal que Juan Manuel Santos y hasta Humberto Lacalle pues dijeron que ahora el presidente Duque se pasa al lado del sí, que abraza la paz, que mejor dicho quedaron más que felices. ¿Cómo analiza usted que el líder natural del Centro Democrático tenga una postura tan radical todavía y el presidente Duque pues obviamente continúe o se haya cambiado a una línea más moderada? Sí, uno no entiende eso, doctor, buenos días, uno no entiende eso, uno, por ejemplo, yo leí, releí el documento del expresidente Uribe y la verdad es que es sorprendente, punto a punto, es perfecto casi. Entonces uno dice, hombre, el presidente es consciente, el expresidente Uribe es consciente de que esta situación comenzó mal, que se negoció mal, que los resultados de la negociación eran pérfidos, y todo lo demás que se vino, que él lo enumera allí punto a punto, pero perdónenme mi franqueza, es un documento casi perfecto, pero en el papel, en la praxis, el presidente Uribe, permítame mi crítica, no articuló políticamente en esa dirección, de manera que él permitió la subida de Santos, lo apoyó, y luego la de Duque, que cabalgaron sobre el lomo de la misma mentira, de luchar contra la subversión terrorista, de no negociar, de imponer la ley, de terminar de someter a las cúpulas guerrilleras y hacer una desmovilización generosa, si se quiere, con las bases guerrilleras. En eso no estamos en contravía seguramente los colombianos, pero vea usted en qué terminó esto, en que todo era una mentira de la campaña política de estos personajes, y hoy en día vemos cómo Duque sorprendentemente, pues,
digo yo, recibe las felicitaciones y los abrazos de Santos, y por supuesto pues que le dice que se siente muy feliz de tenerlo en el tren de ellos, que es el tren de la negociación, del acuerdo espurio de La Habana, guiado y escrito, mire usted, por el secretario del Partido Comunista de España, por el director líder de todo el comunismo de América Latina, que fue Fidel y los Castro, y por el lavaperros que tienen allí, que es Maduro, el presidente de Venezuela, que tiene un pueblo empobrecido porque el dinero de los venezolanos se lo metió a la revolución latinoamericana, de manera que es vergonzoso, mi querido doctor, es vergonzoso para el presidente Duque su posición hoy frente al país y frente a las víctimas de las FARC, al pegarse al beneficio y al seguir, como dicen ellos, implementando los acuerdos, o sea, beneficiando a las FARC en todos sus acuerdos, dejando tirado de su tren de los acuerdos a las víctimas de las FARC, que es lo que estamos viendo como el presidente Duque se montó ya al tren con el presidente Santos. Quiere decir que los dos eran gobiernos uno de creación del gobierno político de la izquierda en Colombia y el otro de la transición hacia ese gobierno. O sea, es vergonzoso lo que está pasando en este momento en Colombia, y seguramente ya usted que ya hay reacciones en países hemisféricos que ven con sorpresa lo que está pasando. Doctor Fernando Vargas Kemba, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí en La Hora de la Verdad. Le deseamos un feliz día y, como siempre, pendientes de las víctimas de las FARC, las víctimas que dijeron serían el centro del acuerdo y resulta que nunca lo fueron. Muchísimas gracias. Doctor, discúlpeme, le hago una claro pequeña... Gracias. Mire, es que las víctimas están tan olvidadas, las víctimas de las FARC, que en la ley de víctimas, famosa ley de víctimas, que no es ley de víctimas, excluyeron 25 años de víctimas de las FARC y le pareció bien al Congreso, le pareció bien a la Corte, le pareció bien al presidente, le pareció bien a todo el mundo. Yo vengo luchando desde entonces y lo que encuentro es que, si mal no recuerdo, el año pasado, este año, la ley de víctimas fue de nuevo reaprobada otros años más en las mismas condiciones de discriminación con 25 años de víctimas de las FARC, doctora. Eso es un lastre moral que pesa sobre toda la clase política colombiana. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Le deseamos un feliz día.